Supervivencia en los pantanos. La batalla entre hipopótamos y cocodrilos. Con el cálido amanecer, la superficie del agua refleja un cielo despejado. Bajo ese aparente remanso de paz, se esconden seres colosales. Se trata del hipopótamo, un mamífero semiacuático que vive en manadas y pasa la mayor parte del tiempo en el agua para regular su temperatura corporal y proteger su piel de los intensos rayos solares. El hipopótamo, Hippopotamus amphibius, es un herbívoro, pero pocas especies animales se atreven a desafiar su agresividad. Con un peso promedio de entre 1.300 y 1.500 kilos y una mandíbula tan poderosa que puede abrirse casi 180 grados, un solo mordisco puede infligir heridas letales. Sus colmillos, que alcanzan hasta medio metro de largo, se utilizan principalmente para combatir, no para masticar alimento. A pesar de su cuerpo masivo, el hipopótamo puede moverse con sorprendente rapidez en tierra firme, llegando a correr hasta 30 km/h en distancias cortas. Sin embargo, la mayor parte del día la pasan bajo el agua. Los hipopótamos no nadan como los peces, sino que caminan por el fondo del río o se impulsan con fuerza para saltar dentro del agua. Cada 3 a 5 minutos deben salir a la superficie para respirar, incluso mientras duermen, ya que su cuerpo lo hace de forma automática sin necesidad de conciencia. La piel del hipopótamo es extremadamente sensible al sol, por eso sumergirse en el agua no solo los refresca, sino que también los protege de las quemaduras. Además, su piel segrega una sustancia rosada conocida como sudor de sangre, que en realidad es un compuesto natural con propiedades antibacterianas y bloqueador solar, protegiéndolos de infecciones y rayos ultravioleta. Los hipopótamos viven en grupos de 10 a 30 individuos, liderados por un macho dominante. Dentro de este territorio, el macho tiene derecho a aparearse con todas las hembras. Los machos jóvenes o subordinados suelen ser desplazados a los márgenes del grupo o viven en solitario. Aunque la estructura social de los hipopótamos es rígida, existe un fuerte vínculo entre los miembros del grupo, especialmente entre madre e hijo. La madre hipopótamo es extremadamente protectora y siempre mantiene a su cría dentro de un rango seguro.
La alimentación del hipopótamo ocurre principalmente de noche. Salen del agua y caminan varios kilómetros en busca de pastos. Aunque son herbívoros, no consumen muchas variedades de plantas. Su dieta se basa principalmente en hierbas cortas y tiernas. No mastican mucho, sino que tragan rápidamente, gracias a un sistema digestivo de varios compartimentos que descompone la celulosa de manera eficiente. Como una criatura que depende tanto del agua como de la tierra firme, el hipopótamo encarna una adaptación única que combina fuerza física, defensas biológicas naturales y una estricta organización social. Esta extraña combinación ha permitido que la especie sobreviva y ocupe un lugar especial en los ecosistemas fluviales de África. Pero la vida en los pantanos no se resume en largos días sumergidos o noches tranquilas pastando. Para los machos jóvenes, crecer no solo significa aumentar de tamaño, sino también afirmar su estatus a través de una lucha constante que requiere fuerza y valentía. Cuando llega la estación seca, el agua se retira dejando al descubierto bancos de barro agrietado. El espacio vital se reduce, obligando a las manadas de hipopótamos a agruparse más cerca unas de otras. Este es también el momento más delicado del año, cuando los machos adultos enfrentan la prueba más grande de sus vidas, la temporada de apareamiento. Dos machos, que crecieron en la misma manada, ahora se enfrentan como rivales. No hay espacio para la rendición. En el mundo de los hipopótamos, solo el más fuerte tiene derecho a transmitir su linaje. Después de varios minutos de combate sangriento, uno de ellos finalmente se retira, herido y derrotado, condenado al aislamiento. Tras días de caos y sangre, el orden se restablece dentro de la manada. El macho dominante asume su papel biológico más importante, perpetuar la especie. Las hembras, tras un breve periodo de celo, se aparean una a una bajo la vigilancia del vencedor. Una
Una de las hembras más viejas, fuerte y con experiencia, queda embarazada. Desde ese instante, comienza en su interior una sagrada travesía, el surgimiento de una nueva vida. El tiempo transcurre lentamente en el eterno ciclo del río. La gestación dura unos 8 meses. Durante este tiempo, la hembra sigue con su rutina habitual, permanece en el agua durante el día, sale a alimentarse por la noche y evita cualquier amenaza potencial manteniéndose alerta. Cuando se acerca el momento del parto, su instinto la lleva a alejarse de las aguas concurridas. La hembra se separa silenciosamente de la manada y encuentra un afluente tranquilo y apartado, un lugar poco frecuentado. Allí, en las aguas cálidas y silenciosas del río, está a punto de ocurrir un momento milagroso que marca la continuidad de una línea salvaje forjada por millones de años de evolución. Entre aguas tranquilas y turbias de sedimentos, una nueva vida acaba de llegar al mundo. Sin gritos, sin señales, solo pequeños remolinos que rodean un cuerpo húmedo y frágil. Ha nacido una cría de hipopótamo, uno de los momentos más silenciosos pero más asombrosos del mundo salvaje. Nada más nacer, se activa su primer instinto vital, respirar. Con la ayuda de su madre, la cría es empujada suavemente hacia la superficie para tomar su primer aliento, un acto decisivo para su supervivencia. Tan solo unos minutos después, ya es capaz de flotar y sumergirse por sí misma, gracias a una capa de grasa ligera que rodea su cuerpo y le proporciona flotabilidad natural. Al nacer, una cría de hipopótamo pesa entre 35 y 50 kilogramos, un tamaño considerable en comparación con muchas otras especies, aunque aún pequeño frente al cuerpo imponente de su madre. Su piel es más delgada y sensible al sol, lo que hace que permanecer en el agua sea esencial desde el primer día. A pesar de su corta edad, la cría ya puede amamantarse bajo el agua. Durante las primeras semanas, nunca se aleja más de unos pocos metros de su madre. Cada inmersión, cada salida a la superficie, ocurre bajo la mirada vigilante y protectora de ella. Porque aunque haya nacido en el río, este es también un territorio de depredadores al acecho, donde un pequeño descuido puede significar una pérdida irreparable. Día tras día, la cría crece poco a poco bajo la estricta protección de su madre. Las habilidades esenciales, nadar, subir a la superficie para respirar, evitar zonas peligrosas, se desarrollan gradualmente a través de cada movimiento y cada mirada cuidadosa. En los brazos de su madre y dentro del grupo, la seguridad parece casi absoluta. Pero el mundo natural nunca es un lugar completamente seguro.
Incluso criaturas tan grandes como los hipopótamos a veces deben luchar por cada porción de tierra y espacio para sobrevivir. Un día, cuando el sol alcanza su punto más alto y el calor cae sobre el agua como fuego, la manada avanza hacia una orilla familiar donde suelen tomar el sol y descansar. Pero esta vez, algo ha cambiado. Ese lugar ya ha sido ocupado. Un grupo de cocodrilos del Nilo yace inmóvil, sus cuerpos cubiertos de barro oscuro, exponiendo sus espaldas al sol abrasador. Sus ojos medio cerrados parecen dormidos, pero en realidad observan cada movimiento de los recién llegados. La manada de hipopótamos se detiene. La alerta se extiende como una onda silenciosa. Desde el grupo, la madre de la cría avanza lentamente. Emite un gruñido grave, corto y firme. Algunas cabezas de cocodrilo se levantan ligeramente y un siseo bajo rompe el silencio. La madre hipopótamo no muestra miedo. Da un paso al frente para reclamar el espacio que los cocodrilos han usurpado. Obligados a retirarse, los cocodrilos se deslizan de nuevo hacia el agua, sus cuerpos pesados desaparecen lentamente entre el lodo turbio. No responden, no luchan. Para ellos, la retirada no significa derrota, sino parte de una estrategia de supervivencia calculada y fría. Los cocodrilos son reptiles ancestrales, presentes desde tiempos prehistóricos y casi inalterados por millones de años de evolución. Su estructura corporal representa una eficiencia letal, piel escamosa como armadura, dientes afilados en múltiples filas y una musculatura tan poderosa que una mordida puede pulverizar huesos en un instante. Aunque por fuera parecen perezosos e inmóviles, los cocodrilos son emboscadores expertos. Pasan la mayor parte del tiempo quietos bajo el agua, mostrando solo los ojos y las fosas nasales, listos para actuar. Cuando llega el momento, el ataque ocurre en un abrir y cerrar de ojos, sin dar oportunidad de reacción a la presa. A diferencia de otros animales que viven en grupo, el cocodrilo es una criatura solitaria. Cada individuo mantiene su propio territorio y solo se reúnen temporalmente cuando hay abundancia de alimento. No cazan en manada, sino que dependen por completo de sus habilidades personales, el silencio absoluto y un cálculo preciso. Como reptiles de sangre fría, los cocodrilos regulan su temperatura corporal tomando el sol por la mañana y sumergiéndose en el agua al mediodía. Esta rutina, aparentemente simple, es clave para su supervivencia en un entorno tropical exigente y caluroso. Su dieta es extremadamente variada. Pueden cazar peces, aves acuáticas o mamíferos. Cualquier criatura que se acerque a su escondite puede convertirse en su próxima víctima.
Los cocodrilos no mastican, desgarran la carne en grandes pedazos y la tragan entera. Su estómago contiene un ácido tan potente que puede digerir huesos y hasta cuernos. En la naturaleza, los cocodrilos no necesitan ser veloces como los leopardos ni grandes como los elefantes. Solo necesitan esperar. Y cuando llega el momento, el instinto ancestral se encarga del resto. Esa es la razón por la cual han perdurado con orgullo, manteniendo su lugar en la cima de la cadena alimenticia en los humedales salvajes. Cuando la estación seca alcanza su punto más crítico, la tierra se agrieta, el aire arde y el río se reduce a charcas turbias, fangosas y fragmentadas. La vegetación se marchita y la escasez de alimento vuelve a todos los seres más alertas y agresivos. En una zona poco profunda cerca del barro, una manada de hipopótamos resiste como puede. En medio del grupo hay una cría que entra en su fase de curiosidad, explorando el mundo a su alrededor. Se aleja unos metros de su madre, una distancia que antes parecía segura, pero que ahora puede significar la vida o la muerte. No muy lejos, una manada de leones aguarda al acecho. Han pasado días sin una comida decente. Las presas rápidas ya han abandonado esta zona reseca. Solo quedan los hipopótamos, una opción peligrosa, pero con una cría, se vuelve tentadora. Una leona se desliza hacia adelante, con los ojos fijos en la cría que chapotea en aguas poco profundas. Pero no sabe que, desde el agua misma, otra mirada la observa, mucho más paciente y silenciosa. Justo cuando la leona se prepara para atacar, la madre hipopótamo, desde la distancia, se percata del peligro. En un instante, ruge con furia y carga directamente hacia la cazadora. Su aparición repentina y su imponente fuerza obligan a los leones a retirarse rápidamente hacia el matorral. El primer peligro ha sido contenido. Pero esa intervención feroz hizo que la madre dejara momentáneamente su puesto. Y fue en ese breve instante cuando el segundo depredador actuó. Desde el barro turbio, un enorme cocodrilo se acercó sin hacer ruido. La cría no lo vio venir. Cuando volteó a buscar a su madre, el golpe fue inmediato. La mandíbula del cocodrilo se cerró sobre su cabeza y la arrastró bajo las aguas turbias. Solo se escucharon unos segundos de lucha. Luego, silencio. Cuando la madre regresó, la orilla estaba vacía. Solo quedaban remolinos silenciosos expandiéndose sobre el barro, donde la vida y la muerte se separan por un solo suspiro. En el mundo salvaje no hay justicia. Cada instante de vida es un milagro frágil. Y hasta los seres más poderosos a veces se ven impotentes ante la crueldad instintiva de la naturaleza.
Desde océanos profundos hasta vastos bosques, desde vastas praderas hasta frías regiones heladas. En todas partes de la Tierra hay gigantes increíbles. Las criaturas más grandes del planeta no solo son símbolos de fuerza, sino también testimonio de una extraordinaria adaptabilidad a la naturaleza. ¿Pero es el tamaño gigante una ventaja o una maldición en la feroz batalla por la supervivencia? Entra en el mundo de los gigantes, donde los más grandes dominan, se enfrentan y encuentran formas de sobrevivir en entornos cada vez más duros. El misterio de los animales más grandes del planeta que no conocías. El océano, un mundo vasto y misterioso donde criaturas gigantes se deslizan por las profundas aguas azules. Pero hay una especie que empequeñece a todas las demás criaturas en tamaño, un símbolo del poder, la gracia y el misterio de la naturaleza. La ballena azul, Balaenoptera musculus, la criatura más grande que haya vivido jamás en la Tierra, incluso comparada con los dinosaurios gigantes que se extinguieron hace millones de años. Nadan en silencio bajo el océano, lejos de las miradas humanas, pero cada vez que salen a la superficie, el mundo entero mira hacia arriba. Un poderoso suspiro atravesó el mar, lanzando una columna de agua de 10 metros de altura hacia el cielo. Es el aliento de una criatura gigante, una leyenda viviente del océano. La ballena azul no solo es el animal más grande del océano, es el animal más grande que jamás haya vivido en la Tierra. Un individuo adulto puede medir hasta 30 metros de largo, el equivalente a 3 autobuses alineados uno al lado del otro. Su peso puede llegar a ser de 200 toneladas, equivalente al peso total de 40 elefantes africanos. Solo el corazón de una ballena azul pesa más de 180 kilogramos, tan grande como un coche. Y cuando late, el ritmo resuena a través del agua, audible a kilómetros de distancia. A pesar de su enorme tamaño, las ballenas azules no cazan presas grandes. En lugar de ello, dependen de una de las criaturas más pequeñas del océano, el krill, unos diminutos crustáceos de apenas unos centímetros de largo. Cada día, una ballena azul puede tragar hasta 4 toneladas de krill. Cuando caza, abre bien la boca, traga enormes cantidades de agua y luego utiliza cientos de placas de barbas especializadas para filtrar el alimento del agua. Un solo trago de una ballena azul puede contener más de 50.000 litros de agua, el equivalente a una pequeña piscina. Las ballenas azules son los mayores viajeros del océano.
Realizan migraciones de miles de kilómetros, desde mares fríos y ricos en alimentos, hasta aguas tropicales cálidas para reproducirse. Un viaje tan largo requiere una fuerza y una energía enormes. Durante la migración, las ballenas azules pueden nadar a velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, pero cuando se sienten amenazadas, pueden acelerar repentinamente hasta 50 kilómetros por hora, una cifra increíble para una criatura tan grande. Una ballena azul hembra está embarazada durante aproximadamente un año antes de dar a luz a una cría, una criatura que ya es enorme en tamaño desde su nacimiento. Al nacer, una cría de ballena azul puede medir hasta 7 metros de largo y pesar más de 2 toneladas, el equivalente a un todoterreno. Durante los primeros meses de su vida, creció a un ritmo increíble, ganando casi 100 kilogramos cada día, gracias a la leche extremadamente rica en grasa de su madre. El amor maternal de las ballenas azules es muy especial. Aunque viven en un vasto océano, madre e hijo siempre se mantienen en contacto mediante sonidos de baja frecuencia que pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua. En medio del vasto océano, una joven ballena azul nadaba lentamente, su enorme cuerpo se deslizaba suavemente por las aguas profundas. Se encuentra en un viaje migratorio, un viaje que dura ya millones de años. Pero hoy el mar ya no está en paz. A lo lejos, unas sombras oscuras se movían de forma organizada, silenciosas pero mortales. Una manada de orcas, los mayores depredadores del océano, han avistado a su presa. No se apresuraron a atacar, sino que se dividieron en dos grupos, un grupo siguió detrás, mientras que el otro grupo nadó a través del camino de la ballena azul, formando un cerco mortal. Al percibir el peligro, la ballena azul acelera, intentando escapar de los depredadores. Pero aunque es el animal más grande del planeta, no es el más rápido. Con un cuerpo que pesa cientos de toneladas, la ballena azul solo puede nadar a una velocidad máxima de unos 30 kilómetros por hora, mientras que la orca puede alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora.
Después de varios minutos de lucha, la ballena azul finalmente dejó de moverse y su enorme cuerpo comenzó a hundirse hasta el fondo del océano. Pero la historia no termina ahí. La muerte de un gigante no solo acaba con una vida, sino que nutre todo un ecosistema. El cadáver de la ballena azul se convertiría en una fuente de alimento para innumerables criaturas marinas, tiburones, rayas e incluso pequeñas criaturas de las profundidades. Hoy la orca es la ganadora, pero el océano sigue actuando a su manera. Aquí no hay lugar para la misericordia. En el mundo natural, no es el tamaño, sino la inteligencia, la velocidad y la estrategia lo que determina quién es dominante. Bajo las olas cubiertas de blanco del océano austral, una criatura gigante pero poco conocida gobierna las frías aguas, el elefante marino, Mironga. No solo son las focas más grandes del planeta, sino que también son temibles guerreros en el duro y gélido mundo. Con su tamaño abrumador y su estilo de vida desafiante, su lucha por la supervivencia es una epopeya en el océano salvaje. Los elefantes marinos son diferentes a cualquier otra especie de foca. Los machos pueden crecer hasta 6,5 metros de largo y pesar más de 4 toneladas, mientras que las hembras son significativamente más pequeñas, midiendo solo unos 3 metros de largo y pesando casi 900 kilogramos. Poseen una nariz larga y abultada como la trompa de un elefante, un arma poderosa que les ayuda a crear sonidos rugientes que resuenan en toda la costa cuando luchan por el dominio. Los machos gigantes no solo son enormes, sino que también poseen la fuerza de verdaderos gladiadores. Cada temporada de cría, la playa se convierte en un sangriento campo de batalla, donde los machos se lanzan unos contra otros con todo su peso, asestando potentes golpes para hacerse con el control del enjambre de hembras. El ganador tendrá la oportunidad de continuar su linaje con un harén de decenas de descendientes, mientras que el perdedor será enviado al mar a vagar en soledad. Los elefantes marinos no solo dominan en la tierra, sino que también son magníficos buceadores en el océano. Pueden sumergirse hasta 2.000 metros de profundidad y contener la respiración durante más de 2 horas, más tiempo que cualquier otro mamífero terrestre. Para ello, sus cuerpos han evolucionado perfectamente, su sangre contiene niveles extremadamente altos de hemoglobina, lo que ayuda a almacenar el oxígeno de manera eficiente, y sus pulmones pueden colapsar para adaptarse a la tremenda presión a profundidades de miles de metros. En las profundidades del mar, los elefantes marinos son depredadores misteriosos.
se lanzan a través de la oscuridad, usando su capacidad de detectar vibraciones para rastrear a sus presas. Calamares, peces y otros moluscos pueden convertirse en su alimento. A diferencia de las orcas o los tiburones, los elefantes marinos no dependen de la velocidad ni de garras afiladas para cazar, sino que emplean una paciencia y resistencia extraordinarias para dominar las profundidades mares. A pesar de su gran tamaño y fuerza, los elefantes marinos no son inmunes a las amenazas en la naturaleza. Su enemigo más temible es la orca. Cuando nadan cerca de la superficie, especialmente mientras descansan o salen a la superficie para respirar, los elefantes marinos se convierten en presas perfectas. Una manada de orcas puede agruparse en grupos, esperando el momento adecuado para atacar. Además de las orcas, los grandes tiburones blancos también son una amenaza para los elefantes marinos, especialmente los pequeños o heridos. Los grandes tiburones blancos no cazan directamente, sino que a menudo tienden emboscadas desde las profundidades y dan mordiscos fatales antes de que sus presas tengan tiempo de reaccionar. Pero el enemigo más peligroso del elefante marino no son los tiburones ni las orcas, son los humanos. En el pasado, los elefantes marinos fueron cazados intensamente por el aceite de su espesa grasa, lo que provocó que su número disminuyera drásticamente. Aunque ahora están protegidos, el cambio climático está amenazando su hábitat, alterando sus fuentes de alimento y haciendo que la caza sea más difícil que nunca. En lo profundo de los densos bosques y las costas salvajes de la isla Kodiak, Alaska, un gigante camina majestuosamente. El oso Kodiak, Ursus arctos middendorfi, el oso terrestre más grande, es el gobernante absoluto de esta tierra. Con una altura de hasta 3,5 metros sobre dos patas y un peso de más de 700 kilogramos, no tiene igual. El oso Kodiak, una subespecie única de oso pardo, ha vivido aislado en las islas Kodiak durante miles de años y ha crecido hasta alcanzar tamaños enormes gracias a sus abundantes fuentes de alimento. Pero aunque son los más fuertes en la tierra, su vida no es fácil. El verano y el otoño son las épocas más importantes del año para los osos Kodiak. Esta es la temporada en la que el salmón sube río arriba, trayendo un abundante festín antes de que llegue el frío invierno. Cada oso esperaba pacientemente junto a los arroyos poco profundos, con sus ojos agudos siguiendo las sombras brillantes de los peces en el agua. Cuando llegó el momento, un oso gigante descendió y sus enormes garras atraparon a un salmón plateado que intentaba escapar.
Con solo un movimiento de su brazo, el pez estaba en sus gigantescas mandíbulas. Pero la fiesta no siempre transcurre sin problemas. Cuando demasiados osos se reúnen en una zona de caza, la competencia se vuelve feroz. Dos osos machos se acercaron uno al otro, gruñendo amenazadoramente. Ambos permanecieron erguidos sobre dos patas, mostrando su enorme tamaño. Pero el verano no dura para siempre. A medida que los primeros vientos fríos barren las islas Kodiak, señalando la llegada de un duro invierno, los osos se apresuran a abastecerse de grasa y consumen decenas de miles de calorías al día en preparación para una hibernación que durará meses. Un oso Kodiak macho gigante encuentra una cueva ideal en la ladera de una montaña donde hibernará para escapar del duro frío. Su ritmo cardíaco se desaceleró, su respiración se volvió regular y su cuerpo se hundió gradualmente en un estado de hibernación. Mientras duerme, el mundo exterior continúa moviéndose. La nieve cayó copiosamente y las tormentas azotaron el desierto. Pero dentro de la cueva, el gigante aún duerme, esperando que la primavera despierte y comience un nuevo ciclo de supervivencia. Aunque es el mayor depredador terrestre, el oso Kodiak no es invencible. Los terneros corren el peligro de ser atacados por orcas si nadan demasiado lejos de la orilla, o de ser emboscados por grandes tiburones blancos cuando se acercan a aguas profundas. Pero la mayor amenaza sigue viniendo de los humanos. En el pasado, fueron intensamente cazados por su piel y su condición de trofeo, lo que provocó que su número disminuyera. Aunque actualmente están protegidos, el cambio climático está amenazando su hábitat, haciendo que el alimento escasee y alterando todo el ciclo de supervivencia que han mantenido durante miles de años.
Cuando llega la primavera, el hielo se derrite, los arroyos vuelven a fluir y el oso Kodiak despierta de su largo sueño. Un oso bebé siguió lentamente a su madre, mientras sus ojos redondos observaban con curiosidad el mundo que lo rodeaba. Es pequeño, pero un día se convertirá en uno de los gigantes que dominarán esta tierra, si logra sobrevivir a los desafíos que le plantea la naturaleza. Oso Kodiak, el símbolo de la fuerza de Alaska, el guerrero de la naturaleza. Aunque los humanos van y vienen, estos osos gigantes continúan su viaje, como lo han hecho durante milenios. En medio del vasto océano, donde las corrientes fluyen sin cesar, una figura gigante se arrastra silenciosamente por las profundas aguas azules. No era un depredador feroz ni tampoco un cazador de presas grandes. El tiburón ballena, Rhincodon-typhus, el pez más grande del planeta, es un gentil gigante del océano. Con una longitud de hasta 20 metros y un peso de más de 20 toneladas, parece no tener un rival digno. Pero a diferencia de otros tiburones depredadores, los tiburones ballena eligen un estilo de vida más tranquilo, filtran el agua para buscar pequeñas criaturas en lugar de lanzarse a feroces persecuciones. Los tiburones ballena pueden ser más largos que un autobús de 2 pisos, con bocas de casi 2 metros de ancho, lo suficientemente grandes como para tragarse entero a un humano adulto. Pero sorprendentemente, es completamente inofensivo para los humanos. A diferencia de los grandes tiburones blancos o tigres, los tiburones ballena no tienen mandíbulas llenas de dientes afilados para destrozar a sus presas. En cambio, posee más de 300 filas de dientes diminutos, combinados con placas de filtro especiales que le ayudan a tragar únicamente plancton, peces pequeños y crustáceos. A pesar de ser una criatura gigante, el tiburón ballena es un nómada solitario. A diferencia de las orcas, que viven en grupos, o de los delfines, que son constantemente sociales, los tiburones ballena pasan la mayor parte del tiempo flotando solos en los océanos y solo convergiendo en momentos en que el alimento es abundante, como en las aguas de México o Filipinas, donde las corrientes oceánicas traen grandes cantidades de plancton. Los tiburones ballena no necesitan perseguir a sus presas. En lugar de eso, nada suavemente a través del océano, abre su boca gigante y succiona una enorme cantidad de agua, luego filtra la comida a través de un filtro especial en su boca.
tiburón ballena adulto puede filtrar hasta 6.000 litros de agua por hora, absorbiendo organismos diminutos como krill, huevos de peces y otro plancton. La alimentación del tiburón ballena es un espectáculo espectacular. Cuando hay abundante alimento, puede nadar cerca de la superficie del agua, abriendo la boca para crear un gran remolino, atrayendo hacia él un banco de peces pequeños. Pero a pesar de su tamaño, es extremadamente dócil, nadando frecuentemente cerca de los buceadores sin mostrar signos de agresión. A pesar de su enorme tamaño, los tiburones ballena no son invencibles. Cuando son jóvenes, son presa fácil de temibles depredadores como tiburones tigre, tiburones blancos e incluso orcas. Pero cuando son adultos, pocas especies se atreven a atacar a un tiburón ballena de más de 10 metros de largo. Sin embargo, el enemigo más peligroso para los tiburones ballena no son las criaturas del océano, sino los humanos. Aunque no se los caza tanto como a los tiburones de puntas blancas o a los tiburones martillo, los tiburones ballenas suelen quedar atrapados en redes de pesca o ser golpeados por barcos debido a su proximidad a la superficie. Además, la minería de coral, la contaminación ambiental y el cambio climático están reduciendo la fuente de alimento del tiburón ballena, provocando una disminución en el número de especies. A pesar de ser una de las criaturas más grandes del océano, los tiburones ballena aún tienen muchos misterios sin resolver. Los científicos aún no saben exactamente cómo se reproducen ni dónde están sus principales zonas de cría. Curiosamente, hasta ahora se han descubierto muy pocos tiburones ballena bebés. Los tiburones ballena miden solo unos 50 cm de largo al nacer y parecen desaparecer durante los primeros años de su vida antes de reaparecer en tamaños enormes. Algunas teorías sugieren que pasan sus primeros años escondidos en las profundidades del mar para evitar a los depredadores. Los tiburones ballena también tienen una habilidad sorprendente, pueden sumergirse hasta 1.900 metros de profundidad, donde la presión del agua puede aplastar a la mayoría de las criaturas marinas comunes. Pueden migrar miles de kilómetros en un año, cruzando muchos océanos sin ninguna razón exacta conocida. Hoy en día, los tiburones ballena están catalogados como especies en peligro de extinción.
Aunque no se los caza tanto como a otras especies de tiburones, sus números están disminuyendo debido a la influencia humana. Los hábitats del tiburón ballena se están reduciendo y el cambio climático está alterando las corrientes oceánicas, afectando sus fuentes de alimento. Pero todavía hay esperanza. Muchos países han promulgado medidas para proteger a los tiburones ballena, prohibiendo su caza y restringiendo las actividades turísticas que los afectan. En Filipinas, México y las Maldivas se han establecido santuarios para el tiburón ballena, lo que les da mayores posibilidades de supervivencia. El tiburón ballena, símbolo de la majestuosidad del océano, una criatura enorme pero gentil, continúa su viaje a través de las profundas aguas azules. Y aunque los humanos hemos descubierto mucho sobre el mundo oceánico, este gigante aún guarda secretos que no hemos podido resolver por completo. El amanecer amanece en las llanuras africanas. La luz del sol tiñó de oro las vastas praderas por donde caminaban lentamente los mayores supervivientes. Los elefantes africanos, Loxodonta africana, las criaturas terrestres más grandes y poderosas, se mueven en manadas, lenta pero poderosamente. Cada uno de sus pasos deja su huella en la tierra estéril, como gobernantes silenciosos de este continente salvaje. Con más de 4 metros de altura y hasta 6 toneladas de peso, el elefante africano no tiene rival digno. Ningún depredador se atreve a enfrentarse solo a un elefante adulto. Los colmillos están curvados como espadas de marfil, las orejas gigantes se mueven para ahuyentar moscas y mosquitos, y la trompa flexible puede levantar un tronco que pesa cientos de kilogramos. Pero a pesar de su fuerza, sus vidas son un viaje sin fin, una batalla por la supervivencia entre una naturaleza dura y depredadores siempre al acecho. Los elefantes africanos recorren caminos antiguos, senderos que sus antepasados han recorrido durante siglos. Siempre viajan en manadas, lideradas por una elefanta líder, vieja, inteligente y experimentada. Las manadas de elefantes pueden estar formadas por entre 10 y 100 individuos, y las crías siempre están rodeadas de un círculo protector de adultos. Pero incluso entre el rebaño siempre acecha el peligro. Cuando cae la noche, las praderas africanas ya no son pacíficas. Aquí es donde entran los depredadores. Los leones, los mayores depredadores de la sabana, están siguiendo a la manada de elefantes.
Una leona yacía agachada en el suelo, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. No está solo. Cuando sale el sol, las praderas africanas vuelven a su estado original de paz. Los elefantes continuaron su viaje en dirección a lagos distantes donde les esperaba una fresca sombra verde y agua fresca. Una madre elefante conduce a su cría restante a través de un río poco profundo, con los ojos llenos de cautela. Sabían que lo de anoche era simplemente parte del orden natural, donde cada criatura, no importa cuán grande sea, tiene sus propios enemigos. Los elefantes africanos, los últimos gigantes del planeta, continúan su viaje generación tras generación. Pero no son solo los leones o la naturaleza los enemigos. Los humanos, con sus armas y su codicia sin límites, son realmente la mayor amenaza. La caza furtiva, la pérdida de hábitat y el cambio climático están empujando a estas criaturas gigantes al borde de la extinción. Hace más de 100 millones de años, la Tierra no pertenecía a los humanos. Esta es la era de los verdaderos gigantes, donde criaturas gigantes gobiernan los bosques, las llanuras e incluso los océanos. Son herbívoros enormes con cuerpos que se elevan sobre edificios de 5 pisos, depredadores gigantes con dientes afilados que pueden aplastar huesos en un abrir y cerrar de ojos. En este duro mundo, solo los más fuertes pueden sobrevivir. Y por encima de todos ellos se encontraban los dinosaurios más grandes que jamás caminaron sobre el planeta. Entre los densos bosques de Sudamérica, una figura gigante se movía lentamente.
Se trata del Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes que jamás haya existido. Con una longitud de hasta 40 metros y un peso de más de 100 toneladas, cada paso que da hace temblar el suelo. El cuello gigante se estiró hacia lo alto, alcanzando las copas de los árboles muy por encima, recogiendo parches de hojas verdes para nutrir su cuerpo gigante. Pero a pesar de su enorme tamaño, la vida para el Argentinosaurus no fue fácil. Para sobrevivir, debe consumir cientos de kilogramos de vegetación cada día, y en un entorno donde el agua y la comida pueden agotarse en cualquier momento, la vida de un gigante no solo se trata de fuerza, sino también de perseverancia incansable. Sin embargo, incluso un Argentinosaurus completamente desarrollado no está completamente seguro. En esta tierra acecha otro temible depredador. Se trataba del Giganotosaurus, un monstruo de 14 metros de largo con dientes afilados y patas poderosas, uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido. Solo, el Giganotosaurus no podría derrotar a un Argentinosaurus adulto. Pero si un animal joven es separado de la manada, se convierte en el objetivo de todo un grupo de cazadores. Y cuando los dientes del Giganotosaurus se clavan profundamente en la carne, incluso los dinosaurios más grandes pueden caer. Pero si el Giganotosaurus era un depredador terrestre, en las aguas profundas del norte de África acechaba a otro gobernante. Spinosaurus, un monstruo de 18 metros de largo, más grande que el Tyrannosaurus Rex, pero no cazaba en la tierra. En cambio, era un asesino acuático que usaba sus poderosas patas y garras gigantes para nadar a través de vastos ríos, acechando a peces prehistóricos gigantes. La aleta dorsal, que mide más de 2 metros de altura, no solo le ayuda a regular su temperatura corporal, sino que también puede ser una herramienta para atraer parejas. Pero en este mundo nadie es completamente dominante. Incluso el Spinosaurus podría haber sido presa si se hubiera atrevido a poner un pie en la tierra de los depredadores terrestres. En otro lugar, millones de años después, otra especie de dinosaurio estaba entrando en su edad de oro. Tyrannosaurus Rex, el dinosaurio carnívoro más infame de la historia. Con 13 metros de largo, un peso de casi 10 toneladas y la mordida más poderosa del mundo animal, el T-Rex fue el verdadero depredador del período Cretácico.
No solo se basa en la fuerza, también tiene un cerebro lo suficientemente inteligente como para planificar su caza, sabiendo rastrear a su presa durante mucho tiempo y atacar en el momento perfecto. Un solo mordisco puede aplastar un hueso, e incluso si resulta herida, su presa rara vez tiene la oportunidad de escapar. El mundo de estos gigantes duró más de 160 millones de años, un periodo decenas de veces más largo que la historia humana. Pero un día, hace 66 millones de años, ocurrió una catástrofe global. Un meteorito gigante, de más de 10 kilómetros de ancho, se estrelló en lo que hoy es México, creando una explosión más poderosa que 1.000 millones de bombas atómicas. El cielo se oscurece, el clima cambia repentinamente, las plantas mueren, la cadena alimentaria colapsa. Al no tener ninguna fuente de alimento, los dinosaurios gigantes, que necesitaban enormes cantidades de comida para sobrevivir, comenzaron a colapsar. En menos de unos pocos miles de años, las criaturas que una vez dominaron la Tierra desaparecieron por completo. Pero ese no es el final. No todos los dinosaurios están extintos. Algunas aves prehistóricas, descendientes directos de los dinosaurios, sobrevivieron y evolucionaron hasta convertirse en las aves modernas que vemos hoy. Los cuervos, las águilas, incluso los pollos que criamos en nuestras granjas, todos llevan la sangre de antiguos gigantes en sus venas. Hoy en día, los humanos continúan explorando el mundo de los dinosaurios, desde los fósiles ocultos bajo tierra hasta los estudios de ADN. ¿Podría algún día la tecnología traer de vuelta a los dinosaurios? Si eso sucede, ¿seremos capaces de controlar a las criaturas que una vez gobernaron la Tierra? ¿O se levantarán de nuevo y recuperarán su posición de dominio? Hasta que eso suceda, los dinosaurios seguirán siendo uno de los mayores misterios de la historia de la Tierra, las criaturas gigantes que vagaron por el planeta hace millones de años.